Te habías podido contactar con algunos, que lo último quedamos ahí, ¿no? Sí, sí. No, después de eso hay una parte que me parece particularmente importante, que es la reconstrucción que podemos hacer de lo que sucedió de estando ellos en Brasil. Ellos entran por Brasil. Uh-huh. ¿Supiste si entraban juntos, si viajaron juntos desde España a Brasil? Como saberlo, no lo sé. Entiendo que no viajaron juntos a Brasil, sino que se encuentran en Río de Janeiro, puntualmente. Jorge y Ángel. Uh-huh. Sí. ¿Supiste si había alguien más dentro de los compañeros de militancia que viajara a Brasil en ese momento? En realidad, todo esto lo sé por relatos de Beatriz, que se encuentra con ellos en Río de Janeiro. Después, digo, por el laburo de investigación y demás, sí sé que otros compañeros viajaron a Brasil, por supuesto, en fechas cercanas, pero no lo supe yo por mis parientes, digamos. Sí, siempre supimos de ese encuentro en Río de Janeiro, que fue para el cumpleaños de María Sol, que es el 4 de marzo. Entiendo que algunos días antes ya estaban en Río de Janeiro, pero el dato puntual es que el 5 de marzo se sacaron unas fotos en una playa en Río de Janeiro, donde aparece Beatriz, aparece Ángel, aparece Jorge y aparece María Sol. Sé que algunas también ya han sido aportadas a la causa, pero me gustaría dejar acá hay algunas otras que también las dejo acá a disposición. Parece que son las mismas, ¿no? Por relato de Beatriz, sé que en la playa y en ese encuentro que tienen en Río de Janeiro, ellas, María Sol y Beatriz, particularmente ven a otra persona, una tercera persona, que después reconstruimos que es Horacio García Pérez. Beatriz siempre dijo que era una persona parecida a Ángel, de una fisionomía parecida, y después viendo las fotos, era Ángel Horacio García Pérez, que tenía un bigote, entonces, nada. Y también que tenía como que podían reconocer que, digamos, que era alguien que coordinaba o que tenía algún grado superior, o por lo menos que era el que ordenaba un poco los horarios y los tiempos y los días y demás. Sobre Ángel, ¿pudiste tomar algún relato más en relación a si él había estado en España, alguien lo vio en España? No, claro, él viajó a España en mayo del 79 y comparte con mi papá, con Nelly y con Jorge, por supuesto, su estadía ahí. De ese momento son estas reuniones que empezaron a tener con compañeros, de las cuales ya no tengo mayor detalle, pero sí de esos meses en España, ¿no? Compartiendo. No, perdón, en realidad yo me refería a Ángel García Pérez. Si supiste, si hablaste con alguien que lo haya visto en España. Eso no lo sé realmente. Eso no lo sé realmente. No lo sé. Y a partir de, digamos, de estas fotos que hay en Río de Janeiro, y de que sabemos que el que estaba ahí era Horacio García Pérez, el que estaba con ellos. Digo, lo sé también porque hay otros documentos y hablando con otros compañeros y sobrevivientes, sé que Ángel Carvajal, que era otro de los integrantes de ese grupo, que también tenía como una fisionomía similar a mi tío, sé que él entró al país en febrero de ese año y que cae incluso a finales de febrero. Pero Ángel Carvajal era el de la reunión de la playa, ¿no? No, justamente era otro. Cuento esto, perdón si es confuso, pero cuento esto porque mucho tiempo no supimos quién era esta tercera persona. Que sabíamos que era alguien que era relativamente similar a Ángel fisionómicamente, pero nunca supimos quién era esta otra persona. Y después, reconstruyéndolos con los relatos y con algunos documentos también de inteligencia, logramos reconstruir que Carvajal cae a fines de febrero cuando los chicos todavía estaban en Río de Janeiro. Río de Janeiro. ¿No? ¿Y lograste saber el apodo, si tenía algún apodo, Ángel García Pérez? Y Manuel. Lo sé por documentos también clasificados.
Cruzando el relato de Betty con este documento, particularmente hay un documento que nos sirvió muchísimo, donde encontré también que García Pérez, aparece como Manuel, entra el 12 de marzo a la Argentina, dice proveniente de España, pero entiendo que fue como por Brasil. Pasó por ¿no? Brasil. Y entendemos que Jorge entró con él, y lo sabemos por lo siguiente: el 15 de marzo Beatriz se encuentra con Jorge sé que es en un bar que estaba abajo de la estación de Sarandía y de la línea Roca, y la fecha digamos coincide de alguna manera, porque él se encuentra con Beatriz el 15 de marzo y este documento dice que García Pérez entró el 12 de marzo, entonces más o menos van coincidiendo las fechas. Y sé que ahí Jorge le pregunta si sabía si Ángel había llegado, y que le dice que le avise que él había llegado bien. Por eso sabemos que no entraron juntos al país, y que entonces habría entrado con García Pérez, ¿no? Del mismo relato de Beatriz también sé que el 16 de marzo Ángel llega a su casa de su familia en Sarandí, que está ahí algunos días. También a través de este documento, que entiendo que está presentado en la causa, pero que me gustaría resaltar, dice que el 19 de marzo, a las 16 horas, en una cita realizada en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, es detenido el delincuente terrorista Manuel, jefe de la STEI número 2, que había ingresado al país procedente de España el día 12 de marzo del 80. Y que en una posterior cita, el mismo día, cae el delincuente terrorista Raúl. Ustedes asocian ahí, vos mencionaste que a Jorge le decían, sí, uno de los apodos era Raúl. Sí, y lo terminamos digamos, o me da una pauta más de que es efectivamente él, porque en un listado que está anexo a ese mismo documento, aparece la misma cronología de caídas, con la caída de Manuel, y el mismo día la caída de Horacio. Que es el otro que es el otro alias que conocíamos. En el mismo documento dice que el día 20 de marzo, a las 16 horas, en una cita realizada en la estación Martínez del ferrocarril Mitre, es detenido el delincuente terrorista Fermín, siempre supimos que Fermín era Ángel, y por el orden, digamos, es que nos termina de dar la pauta de que Raúl era Jorge, ¿no? Beatriz también me contó que el 19 de marzo, estando Ángel todavía en su casa, lo nota nervioso y preocupado, y que ella le consulta, y que Ángel le dice que tenía miedo. Qué sé yo, son especulaciones ya en esta parte, pero es el mismo día de las caídas de García Pérez y de Jorge, y entiendo que puede llegar a tener que ver con eso. Y después sí, el relato que tuvimos, que siempre estuvo en los habeas corpus y demás, presentados por Beatriz y también por Nélida Rey y por Rafaela, la abuela materna de Jorge y demás, y por Olga, por mi abuela, por Olga Rita Cañete, el relato de que Ángel el 20 estaba todavía en su casa, que sale por la mañana. Tuvimos varios relatos sobre esa parte, digamos, algunos que también hablaban sobre un encuentro con un amigo de él que tenía herramientas que eran de su taller. Mi tío era chapista, y que el hermano de Beatriz, que vivía con ellos en una casa de al lado, llega a su casa alrededor de las 17:15 o algo por el estilo, que sale de trabajar a las 16:30 y que llega más o menos a su casa a esa hora, y que apenas llega, que él ya vio algún revuelo, cuenta por ahí afuera de la casa, y que apenas entra le golpean la puerta y era una patota, digamos, un grupo de gente que iba a preguntar por Ángel, que así muy violentamente le preguntan ¿dónde está tu cuñado? Y que rápidamente pasan a preguntarle por una caja que sabían que él había traído y sabían a dónde estaba. Además iban a buscarla directamente, lo cual nos da la pauta de que Ángel ya había caído y les había dado esa información, ¿no?
¿Se pudo reconstruir si en esos días, o sea, en ese tiempo desde que llegó hasta que lo secuestran, él fue, esto no se lo pregunté a Beatriz, pero te lo pregunto por si pero lo sabes, ¿se dirigió en algún momento a la zona norte? ¿Si tenía algún vínculo, alguna cita, algún encuentro en zona norte? No, eso no lo sé. Sé por el documento que habla de la estación Martínez, que evidentemente sí, digamos, pero no lo supe por relato de mis familiares. Y con relación a Ángel García Pérez, vos pudiste, en alguna oportunidad te contactaste con algún familiar o con alguien vinculado a él, que se supiera dónde, cuando entró al país, dónde se alojó? ¿Se pudo saber dónde pudo haberse alojado Jorge? No, la verdad que no, nunca lo supimos. De hecho, hasta no dar con este documento, nunca supimos. La verdad que, o sea, lo que mayor que pudimos reconstruir fue gracias al relato de Beatriz y a este documento y a cruzar esos datos. Y hay algo que también me parece importante resaltar, de algo que dice este documento. Bueno, antes dice, queda una cita pendiente, después de hablar de la caída de Manuel y Raúl, dice, queda una cita pendiente con Fermín, que es otro de los integrantes de la TEI, para el 20 de marzo del 80, a las 16 horas. Y acá hay algo que me llamó la atención siempre, que decía, se conoce el domicilio de Fermín, pero a los efectos de evitar mayores riesgos se procurará detenerlo a en una cita y no en su domicilio. Siempre me llamó la atención que ya conocieran el domicilio de Fermín antes de detenerlo, ¿no? Me parece, o sea, eso siempre me dio eso y el domicilio era la casa familiar. Era la casa de Sarandí. Y en esa casa vivía Beatriz de hacía cuánto tiempo. Es la casa, entiendo que es la casa materna. La casa materna. Digo, además del claro trabajo de inteligencia, ellos sabían antes ya dónde estaba parando. Eso siempre me llamó mucho la atención. Después Nelly y mi papá se enteran de la caída de Jorge y Ángel estando en Madrid. Sé que se enteran por esta muchacha que era la responsable de mi papá. ¿Y se supo cómo se enteró esta...? No, yo no lo supe. Yo la verdad que no lo supe. ¿Y recordás qué es lo que le dicen a tu papá? ¿Qué es lo que esta responsable le cuenta? Sí, sé que lo que les dice es que hacía algunos días que no tenían contacto, que habían perdido contacto con ellos. ¿Se pudo saber si Jorge y Ángel tenían que reportarse, o sea, tenían que llamar a España? La verdad que no lo sé. Yo no lo sé. Eso puntualmente no lo sé. Sí sé que en ese momento el departamento en el que todavía estaban en Madrid, se van, digamos, levantan ese departamento. Y que mi papá y Nelly viajan con esta muchacha, con esta responsable de mi viejo, viajan a Chile. ¿Cuándo eso? Apenas se enteran. Sí. No sé la fecha exacta, la verdad. No sé si mi papá lo sabía o no lo recordaba con precisión, pero sé que rápidamente viajan a Chile, que mi hermano Dani va a la guardería en La Habana en ese momento. Porque, digamos, la idea de mi papá y de Nelly era tratar de acercarse y ver si podían tener algún dato. Y sé también por relato de Nelly que en Santiago hacen algunos trabajos de mapeo. Me contó Nelly. ¿Qué sería? Que recorrían la ciudad viendo, haciendo una descripción de los barrios, de cuáles eran las características de las distintas zonas de Santiago, y sé que ese era un trabajo que hacían para Montoneros, para la organización. Y que ellos tenían la intención de entrar al país a buscarlos y que en un momento, no sé si les dicen que no daba para entrar o toman la decisión de no entrar ellos al país, que están un par de meses en Santiago y después se van a Lima, donde están hasta que vuelven al país. Una pregunta con respecto a los compañeros de ese grupo con el que entran finalmente o al que pertenecían Jorge y Ángel. ¿Recordás que te haya contado tu papá si supo qué pasó con esos otros compañeros? Vos mencionaste que en la foto estaba Zucker. Sí. ¿Qué se enteró y cuándo se enteró?
¿Cuándo? No sabría decirte El cuándo me exactamente. refiero a, ¿se Sí. enteró antes de enterarse del secuestro de Jorge y de Ángel o se enteró después? No, entiendo que se enteró mucho después. Mm, Eh, Siempre el relato y lo que sabíamos es que todo ese grupo, gran parte de ese grupo, había terminado en Campo de Mayo. Sé que hay algunos relatos, muy pocos. Sé también que había muy pocos. O sea, Jorge y Ángel nunca los vieron en Campo de Mayo. Pero sí sé que gran parte de ese grupo terminó en Campo de Mayo y como sabemos que formaba parte del mismo grupo, entendemos que pueden haber terminado ahí. Eso es lo que siempre supimos. Nada, en Lima ya mi papá y Nelly sé que viven en departamentos separados, ya estaban separados. Sé que también esos departamentos eran de la organización, digamos, eran domicilios que les daba la organización. Desconozco si mi papá seguía realizando algún tipo de tarea o algo así para la organización en ese momento, pero sí claramente formaba parte todavía. En Lima los recibe gente de un partido que era el Partido Socialista Revolucionario. Particularmente a mi papá lo recibe Susana Bedoya, una militante, y a partir de Susana Bedoya mi papá conoce a mi mamá, María del Carmen Valdés, que también militaba en ese partido. Y sé que ahí participan de distintas marchas y gestiones y presentaciones y demás, denunciando y buscando información, ¿no?, por la caída de Jorge y de Ángel. Sé que participan ahí de distintas movidas y gestiones en relación a eso. Una pregunta, vos mencionaste que cuando se entera del secuestro de Jorge, levantan la casa en España. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿España no era un lugar seguro en ese entonces? ¿Vos supiste o te contó tu papá si hubo situaciones No. de persecución o de...? No, entiendo que era algo habitual, digamos, porque Jorge y Ángel conocían esa casa y habían estado ahí. Y entiendo que era algo... algo que se hacía, digamos, que era habitual. Otra pregunta, vos mencionaste algunos compañeros con los que compartieron Jorge y Ángel, mencionaste a Lita, Sí. a Pascual. Sí. No me queda claro, ¿dónde compartió militancia? Sí, que hicieron puntualmente un curso de formación política en España, y que lo compartieron con estos otros integrantes de la organización. Lo supe, algunos nombres los tengo de hablar con mi papá en la memoria y otros de hablar con otros compañeros en estos años. Por eso fui reconstruyendo esa lista de nombres. ¿Y pudiste reconstruir si esos apodos, si esos compañeros entraron al país o intentaban entrar al país? Sí, entiendo que sí. Bien. Nada, después ya tiene que ver con la vuelta de mi viejo a la Argentina en el 82. Entiendo que a fines del 82 vuelven Eli y Dani a la Argentina. Y después viene mi mamá, que ya, bueno, estaba en pareja con mi viejo. En abril del 83 ella viene primero. Y viene a la casa de unos familiares de ella en Quilmes y después se pone en contacto con la familia de mi papá en Morón. Y en julio del 83, finales de julio del 83, entiendo que vuelve mi viejo, porque yo nací en marzo del 84, 8 mesinos, y más o menos las fechas me coinciden por ahí. Una pregunta, tal vez vos lo sepas, hayas hablado con tu familia, la familia que estaba en Morón, en la zona oeste. ¿Supiste si alguien tuvo contacto cuando vuelven Jorge y Ángel? ¿Alguno de ellos se contacta con la familia? ¿Se ven? ¿Se llaman? ¿Supiste? ¿Alguien te comentó algo sobre eso? Bueno, Ángel con su familia, con Beatriz, sí, Ángel, María sí, Sol, sí, ¿no? me refiero a la familia de No, de Morón. Jorge nunca supimos que se haya contactado con alguien de la familia. Yo no lo sé por lo menos, pero entiendo que no. No en ese momento.
No sé si querés aportar algo más, algún elemento más de la reconstrucción. Yo, por mi parte, no tengo. Mi papá cuando vuelve a Buenos Aires participa del ARMA junto a otros compañeros, un movimiento pro reincorporación de cesantes de INTA, y él es uno de los primeros reincorporados después en la democracia y hace un trabajo ahí en relación a la reincorporación de cesantes por razones políticas. Y cuando termina ese trabajo él pide volver al Chaco y vuelve a Sáenz Peña primero y algunos años después vuelve a Castelli, de donde se lo habían llevado, y ese fue siempre su deseo, digamos. Y vos dijiste que él estaba vinculado, si bien no militaba en las ligas, pero estaba vinculado, conocía esa militancia. Conocía su trabajo. Cuando él vuelve en el 83, ¿recordás que haya sabido, haya tomado conocimiento sobre lo que pasó en la zona con las ligas? Bueno, sí. Entiendo que además había tomado conocimiento ya en España, donde sí entabló una relación más cercana y una amistad con integrantes de las ligas, y sé que ahí supo lo que había pasado más en detalle, digamos, ¿no? Y sí, claro, después en los años posteriores siguió en contacto con Quique Loey, por ejemplo, con Remo y con Irmina, eran amigos de la familia. Bueno, Oscar, yo por mi parte no tengo más preguntas para hacerte. Doctor Llanto. Oscar, buen día, gracias por dar tu testimonio. Dos apellidos que quiero nombrarte para ver si en tu trabajo de reconstrucción los escuchaste y en tal caso si te aportaron algo. Uno, el apellido Maldonado. Sí, bueno, Maldonado era uno de los... sé que era un gran amigo de mi tío Ángel, perdón, estoy hablando medio lejos del micrófono, ¿no? Que era uno de los amigos de mi tío Ángel. Sé que eran dos hermanos, el Negro Maldonado y Marcelino Maldonado, esos son los nombres que recuerdo. Y sé que a uno de ellos Ángel le había dejado sus herramientas de chapista, y que se encontró con alguno de ellos estando ya en Buenos Aires. Hay uno de los relatos que tuvimos siempre es que hubo un encuentro de ellos en Avellaneda, y un relato en relación a la posible caída de Ángel ahí, pero bueno, después nada, la verdad que durante muchos años no tuvimos muy en claro esos días de ellos. Te diría que en el último tiempo pudimos reconstruir más gracias a las conversaciones y los encuentros que pudimos tener movilizados también por esta causa y por este juicio. Bien, y el otro es Cabilia, no sé si... Sí, claro, Verónica. Siempre supimos que había formado parte del mismo grupo, de hecho aparece en las denuncias y demás. Siempre en mi casa estuvo esta solicitada, donde aparecen todos ellos, ¿no? Donde aparece García Pérez y donde aparece Verónica también. Dentro de esos relatos familiares siempre supimos que Jorge y Verónica se habían conocido y que habían entablado algún tipo de relación y demás, pero es lo que sabemos, lo que supimos realmente. Sí, claro. De todos ellos, ¿no? Todo este grupo siempre supimos que habían estado juntos y que habían participado de ese proceso juntos. Bien, gracias. ¿Me alcanzaría, por favor, la solicitada esa? Está agregado ya la causa. Doctora Nichiarico, ¿alguna pregunta? Doctor Flores. Doctor Corigliano. Gracias, señor presidente. Buen día. Buen día. Usted hizo referencia a un documento, si no me equivoco, de inteligencia militar. ¿Qué fecha tiene ese documento? Al que más hice referencia tiene fecha de el 31 de marzo del 80. Puntualmente al que hizo referencia, donde dice que le llamó a usted la atención que tenían identificado el domicilio, pero que la detención se ordenaba producirse en una cita, no en el domicilio. Sí.
Sí, 31 de marzo del 80. ¿Y usted pudo reconstruir la fecha de la detención? Por lo que dice el documento, precisamente, que habla del 19 de marzo, Manuel y Raúl, y el 20 de marzo Fermín. Usted hizo referencia en otra parte de su declaración a que supieron que el grupo terminó en Campo de Mayo y por eso suponían que tanto Ángel habían terminado en el mismo lugar. ¿Cómo supieron que terminaron en Campo de Mayo? ¿En qué se basa esa conclusión? Son relatos que hacía mi papá y que entiendo que tenían que ver con conversaciones que tuvieron con compañeros en ese momento, pero es todo lo que sé. Gracias, no tengo más preguntas. Doctor Sevillano. Doctor. Yo tengo una pregunta muy breve. Vos hiciste referencia recién a que la familia supo que hubo un vínculo entre Jorge y Verónica. ¿Esto lo supo tu papá del tiempo de España o eso lo reconstruyen después? ¿O de dónde tienen esa...? Son reconstrucciones posteriores, conversando con Ana María Ábalos, que también participó de estas marchas y gestiones que hicieron en Lima, y sé que se conocieron ahí, que conversaron ahí. ¿Y ese vínculo habría estado entre ellos dos, habría sido en Europa, en el tiempo que estuvieron en España? Sí, entiendo que sí. Bueno, no tengo más preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más que nos quería agregar? No, solo... Nada, resaltar realmente la importancia de estos espacios y de estos juicios. Mi papá, como podrán entender, vivió el resto de su vida después de esto con una carga muy pesada sobre sus espaldas por la muerte de su hijo y de su hermano. Digo carga que puede tener cualquier padre ante la muerte de un hijo suyo, pero no era fácil hablar para él sobre esto. En algún punto era un tema que siempre estuvo en mi casa, yo me crié con esta historia, por eso creo que hay algunas cosas que siempre las tuve como muy naturalizadas y también en su momento no me tomé el trabajo de hablarlo con mi papá y registrar algunas cosas que sí me hubiera gustado registrar más, pero yo estoy seguro de que un proceso como este a él le hubiera ayudado muchísimo a encontrar los espacios para poder hablar y que hubiera sido muy sanador, digamos, para él poder hablar y me parece que es muy importante. En mi familia generó conversaciones que no se habían tenido durante 40 años este proceso. Y resalto la importancia realmente de eso. Yo hasta que empezaron creo hasta las audiencias propiamente dichas, siempre consideré que ese trabajo de reconstrucción y de sanación y de reflexión era una cosa más del ámbito de lo privado, y entiendo que en cada familia es diferente, pero en mi familia fue muy importante realmente este proceso. Y pudimos reconstruir y tener algunas conversaciones que no habíamos podido tener durante muchos años, y resalto mucho la importancia de eso, realmente. Y por supuesto el trabajo de todos los familiares en la reconstrucción y en la contención también de los sobrevivientes y de sus hijos y demás, y de la posibilidad de generar un espacio para repensar y reflexionar sobre eso desde el amor realmente, y con mucha contención, y resalto mucho la importancia de eso, que para mi familia fue fundamental. Su testimonio ha finalizado. Gracias. Dos minutos de cuarto intermedio. Otra vez, sí. Me estamos volviendo loco.